Bienvenida, bienvenida a esta nueva edición de tu programa Sin Tabú. Este espacio creado especialmente para ti y tu familia en la contribución del desarrollo saludable de la sexualidad allí en tu hogar. Hoy día vamos a conversar sobre algunas conductas contrarias al género, algunas sorpresas, algunos comportamientos que asustan a veces a muchos padres. Hoy día vamos a ventilarlos largamente con nuestro invitado especial. Él es Iván Balabarca, quien es especialista en relaciones familiares. Bienvenido, Iván, aquí a Sin Tabú. Gracias, Victoria, es un placer estar aquí. Y vamos a comenzar con una situación bastante compleja. Unos niños que por ahí agarran el labial de la mamá, el brillo, y comienzan a pintarse, siendo ellos varoncitos, despiertan algunas lucecitas de alerta, de miedos en algunas madres. ¿Esto podría augurar, pronosticar algún tipo de conducta contraria a su género? Muy buena pregunta. No necesariamente. Lo que sucede es que aquí tenemos un tema de modelaje. Quizá el papá está trabajando, como es en muchas parejas, ¿no? Que el papá sale a trabajar y la mamá se queda. Entonces él observa cómo la mamá se prepara, se arregla para el día y empieza a ver modelos. De pronto es hijo único, de pronto es hijo único varón, y las demás son niñas. De pronto es un hijo que fue tenido después de varios años de haber estado con una niña. Entonces él observa estos patrones y dice, es lo normal. Ahora, hasta los 4 años, 5 años, no hay ningún problema. Él va a estar explorando, no está necesariamente teniendo conflictos de identidad sexual, simplemente está viendo, imitando, jugando, no pasa de eso. Básicamente es un juego, 4 años, 5 años, el niño está en un plan de copiar, de imitar, de ver, pero no ha profundizado en un sentir. Ahora, eso nos lleva a pensar en dónde estuvo el modelo de varón, el modelo de la figura masculina, para que él tomase el modelo que le correspondía a su género, porque has hablado de largas horas con el género opuesto al del niño. Lo que sucede es que el papá de pronto tiene un trabajo muy demandante que exige que esté más allá de una jornada ley de 8 horas, está 12 horas fuera de casa de pronto, o de pronto es un freelance que tiene que invertir más tiempo de lo necesario y justo coincide con algunos años de niñez del bebé, del niño. Ahora, por otro lado, también están los papás que les cuesta su paternidad. Tienen una paternidad más de tipo proposicional que, permíteme la palabra, nacida. No es que disfrutan a plenitud su paternidad, sino que para ellos es un detalle, un trabajo que deben hacer porque es su deber. Ya se reprodujeron, entonces tienen que asumir su rol. Ahora, estos papás apenas llega un tiempo libre, pues deciden quedarse en el internet, en sus hobbies, leyendo el periódico. Entonces el niño, está el papá, pero no lo ve como un modelo, no lo ve afeitarse, no lo ve caminar, no lo ve andar. De pronto, si el papá tiene un complejo de Peter Pan, es decir, es atendido por su esposa, quien le da de comer, le sirve todo, le hace la conversación, lo acompaña en la mesa, él se da cuenta que no hay diferencia entre hombre papá y hombre niño. Es lo mismo. Entonces, mi papá es un niño grande o yo soy un hombre grande. Y pues, ¿qué patrón va a tocar? ¿Qué patrón va a haber? Y los domingos no salen a jugar a la pelota, no salen a la piscina a nadar, no tienen una vida de padre e hijo con los hábitos propios, las costumbres, la cultura de pronto del hijo. Ahora, Iván, tú hablaste de algo muy importante que estamos seguras ha estado muy atento una madre por ahí bastante preocupada en el desarrollo armonioso de sus hijitos. Mencionaste que hasta ciertas edades estas acciones serían cotidianas, ordinarias,
extraordinarias, nada de qué temer. Pero habrá algunos límites, hasta cierta etapa yo debo despreocuparme y cuando ya empieza otra etapa, otra edad, ya debo estar alerta. ¿Qué nos dirías al respecto? Vamos resumiendo esta pregunta en dos respuestas. La primera, hasta los 5 o 6 años de edad no hay problema. El problema puede ser considerado como problema si pasamos los 8, 9, 10 años o llegamos a la adolescencia y de pronto los niños empiezan a tener algún tipo de comunicación, porque cuando uno es niño se lo conoce por lo que habla, por lo que verbaliza. Entonces, de repente le entrega el cuchillo a la mamá y le dice: mamá, por favor, córtame mi aparato genital porque me sobra. O de pronto le dice a su perrito: cómete mi aparato genital porque no lo uso. O de pronto se está bañando la mamá y el hijo y él le dice: ¿sabes qué? Yo quiero ser como tú, yo quiero ser igual de plano que tú. ¿De qué edades hablamos? Bueno, esto podríamos estar diciendo que 8 años, 9 años, 10 años, entonces ahí ya tenemos una dificultad de roles cuando tenemos esto. Porque lo convencional es que el varoncito quiere tener un penecito como el papá, que la niñita quiere tener unas boobies como la mamá, a esa edad. Sin embargo, se da el caso de que el niño quiere estar como la mamá. Eso fue la primera parte de la respuesta. La segunda parte de la respuesta pasa por un tema de modelaje. ¿Dónde estuvo el papá? O no hay una figura masculina. De pronto es un hogar monoparental donde la mujer lucha por sacar a su hijo adelante o a sus hijos adelante y está sola. De pronto no hay la figura masculina de un abuelo o de un tío saludable. No existe. ¿De dónde va a copiar los patrones? Se siente más identificado por el amor que recibe de la mamá, el cuidado, el afecto, el tiempo, las palabras de afecto que recibe de la mamá. Entonces yo quiero ser como mi mamá. Va más allá del yo quiero casarme contigo, que eso va de los 4 años, 5 años, a yo quiero ser como tú. Estamos hablando de 8, 9, 10. Y esto también se presenta en la adolescencia, también podría ser. Y esto puede deberse a un accidente. De pronto una señorita está en algún lugar con otras señoritas solas y de repente una le besa a la otra, ¿sí? En los labios. Ella se puede sentir mal, lo rechaza, pero pasan las horas, al día siguiente puede empezar a decir: pero me gustó o no me gustó, ¿y qué pasó? ¿Y será que soy atractiva para otras mujeres? ¿Y por qué no explorarlo y verlo? Entonces tenemos también ahí una confusión de roles. ¿Dónde están los límites ahí, Iván? Los límites tendríamos que marcarlos desde el hogar. El hombre teniendo su figura constante, permanente, concreta, visible, audible, táctil en la vida de su hijo, la mujer lo mismo en la vida de su hija, y en el caso de los adolescentes, yo sostengo algo, Victoria. La salud bio, psico, socio, eco, espiritual de un niño depende de los papás. Porque si el niño dice: no me gusta esta comida, ¿qué sabe un niño de 5 años sobre lo que le conviene o no le conviene? Pero cuando son adolescentes, la salud bio, psico, socio, eco, espiritual de un adolescente no solo depende de los papás, ahora depende del adolescente y él también tiene que aprender a ponerse límites. El problema está cuando él no tiene límites. Entonces le cuesta ponerse límites, le cuesta llegar al borde y no pasarlo. Y eso lo va a arrastrar toda su vida. Entonces él tiene que aprender, si no lo ha aprendido de niño, tiene que aprender a autodisciplinarse y pedir ayuda a sus papás, ¿verdad? Cuando: papá, me ha pasado esto, papá, pienso lo otro, papá, considero que esto estoy sintiendo, por favor oriéntame, ¿qué puedo hacer? ¿Quién es una persona transexual? Una persona transexual es una persona que ha decidido explorar el otro género, ¿sí? Explorar el otro género y se hace transexual, o también se lo conoce como trans, nada más. Una persona que es hombre y de pronto quiere ser mujer, ¿sí? Y asume conductas de mujer, se viste como mujer, puede llegar incluso al tema de operarse y pues hacerse una vagina
falsa, obviamente, porque no tiene todo el sistema reproductor. Es una persona que intenta cambiar su género aunque no tenga prácticas homosexuales. Por lo general, no siempre hay de todo en esta vida, pero por lo general sí tienen prácticas homosexuales. De pronto, también se le conoce como travesti a una persona que no tiene prácticas homosexuales, pero se viste como mujer. Entonces tiene travestismo. Y hay travestismos que son episódicos, nada más. Es decir, alguna vez, una vez, dos veces, se vistió como mujer, se pintó los labios, pero no lo volvió a hacer. De pronto se vistió con la ropa de la esposa, se pintó sus labios y todo lo demás, pero no lo volvió a hacer. Y ahí quedó todo. Es un factor de curiosidad. Sí, un travestismo episódico, pero hablamos ya luego de un travestismo que es egosintónico, es decir, me gusta, a quién le importa, por qué me van a criticar, no le hago daño a nadie, nadie me hace daño a mí, entonces sí me gusta ser travesti. Ahí hay una egosintonía. ¿Es cierto que los que tienden por esa elección de ser personas transexuales tuvieron alguna experiencia de niños? De pronto fue en la niñez donde afloraron estas primeras iniciativas y no se supo acompañar en ese factor curiosidad que pudo ser la causal. ¿Qué tan cierta es esta frase? Puede que sí, puede que no. Puede que sí, ¿por qué? Si un niño ha sido abusado sexualmente, manoseado por otra persona de su mismo género, puede que haya tenido una confusión de roles no resuelta. De pronto con nadie comentó, nadie dijo nada, y entonces él creció creyendo que esto es normal, es parte de la vida. Pero puede que no, puede que haya tenido una niñez muy normal, pero cuando llegó a la adolescencia pasó lo que narré con esta señorita, y tuvo la confusión de roles en la adolescencia. Puede incluso que esto suceda cuando está grande ya, estamos hablando de un joven, 20, 21, 22 años. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Cada persona es un mundo tan rico, tan complejo, tan vasto, tan profundo, que tendríamos que hacer todo un acompañamiento con cada caso. Y todavía tenemos mucho de qué hablar, Iván, porque este tema es bastante amplio y estamos seguras que tú estás del otro lado de las pantallas queriendo hacer alguna pregunta, una consulta, algún caso que nos quieras compartir. El Facebook y el blog de Sin Tabú están siempre a tu plena disposición. Volvemos con el siguiente bloque de nuestro programa de hoy. Nuevamente estamos contigo allí en tu hogar, cálidamente presentándote este programa tan lindo como es Conductas Contrarias al Género. Especialmente para ti que eres mamá, que eres papá, quieres lo mejor para tus hijos, estamos muy seguros que estás atento a nuestro programa de hoy. Queremos seguir conversando, pero no sin antes invitarte. Si tienes alguna duda, una pregunta, un cuestionamiento, algún problema de este tipo, recuerda que el Facebook y el correo electrónico de Sin Tabú están siempre a tu disposición. Cuéntanos, Iván, sobre este tema tan interesante. Tú nos viniste hablando de los padres, que hay un rol protagónico en ellos en relación a esta identidad sexual de los niños. ¿Qué tan protagónico es esto? Bueno, estamos hablando de modelaje, desde la forma de caminar, comer, hablar, vestir, tratar al sexo opuesto, es como forma el padre la sexualidad en su hijo. Lo mismo la mamá en la mujercita. Lo que sucede es que los varoncitos, por lo general, son tanto más toscos, más duros para su trato, entonces quieren de pronto empujar, pelear, y ese juego tosco, brusco, lo tienen con su papá. Y el papá también juega con él y así se va formando una suerte de construcción de identidad sexual. Y también la mujercita con sus muñequitas. Ahora, de pronto un niñito a los 4 años, 3 años, quiere jugar con la muñequita de la hermana, o la hermanita y el niñito empiezan a jugar, él con el robotito, ella con la muñequita, de pronto no hay problema. Y como dijimos antes, la dificultad va a ser cuando el modelaje no estuvo de parte del papá o no estuvo de parte de la mamá y él o ella no tienen de dónde copiar estos modelos. Entonces van a empezar a explorar
¿Y de dónde lo exploran? Lo pueden explorar de la televisión, lo pueden explorar de la mamá. De pronto, ¿cómo camina la mamá? Yo también voy a empezar a caminar así, de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque papá no está, o de pronto, disculpándome el término, de pronto el papá es un mueble más en la casa. Ausente. Es un papá ausente, o es una máquina expendedora de dinero, nada más. No hay tiempo, no da tiempo y no tiene recursos para conversar conmigo, que soy hijo. Él no puede, no tiene capacidad de hablarme, no tiene la capacidad de entablar un tema conmigo. Entonces, ¿qué hace? Se retrae, se va, se encierra en su espora y yo no puedo imitar a una persona sentada todo el tiempo en la mesa o en la computadora. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues busco conductas y roles que pueda imitar. Y los tengo de mis hermanas, los tengo de mi papá, perdón, de mi mamá, o al revés también, aunque son menores los casos. De la niña que crece solo con el papá, entonces crece brusca, tosca, con sus tratos un tanto poco féminos, y ella pues se muestra así, y las amiguitas del colegio la critican, se burlan de ella, y ella refuerza aún más esto. Tú hablaste de los hogares monoparentales. De hecho, más de una amiga, un amigo está educando a sus niñitos solo por diferentes razones, ¿no? Aquellas muy tristemente caídos en la viudez, de pronto un divorcio, o fue una mala decisión en la juventud, pero están solos, sacando adelante a sus hijos. ¿Qué debería hacer una mamá? Se me ocurre jugar de manera brusca, como un varoncito, con su hijo varón, o un padre tratar de jugar con su niña con esos rasgos féminos propios para la niña. ¿Sería una buena opción esa? Es muy interesante la pregunta y queremos saludar a todas las señoras que están sacando a sus hogares, por cualquier razón, sus hogares solas, adelante. Es una labor titánica. Primero, las felicitamos porque estamos seguros que están haciendo lo mejor que pueden. Ahora, si estamos en una edad difícil con los niños, es necesario buscar una red de apoyo social. Puede ser una iglesia, puede ser un club deportivo, donde el niño pueda ir y pasar unas horas jugando con otros niños, donde haya un instructor, un profesor de educación física, un coach, un entrenador del deporte que están utilizando, donde pueda él formarlo también, pueda darle algunas pastillas, y siempre la mamá hablando en esta unidad de hogar y educación, hablando con el coach, hablando con el entrenador, hablando con de pronto el pastor, con el clérigo. ¿Para qué? Para que pueda reforzar esa imagen sana de una persona, jefe de un hogar, que está llevando bien su hogar de pronto. Ahora, también hay profesores más varones que son profesores de primaria. Y qué bueno sería que la mamá busque este perfil de docente para que el hijo esté ahí también, ¿sí? Cosa que si no hay papá, pues de pronto 4 o 5 horas al día está con el maestro y ella puede estar en la tarde con su hijo. Ahora, las mamás también tendrían que buscar también asesoría psicológica. ¿Dónde? Quizá no en el colegio, porque son psicólogos o psicólogas educativos, sino un psicólogo de familia o un psicólogo del joven y del adolescente que le pueda dar estrategias para que ella como mujer sola o él como hombre solo pueda ayudar en la construcción de la personalidad sexual de sus hijos. Sí, porque debe haber edades, ¿verdad?, donde es determinantemente importante tener en cuenta hallar la identidad, esta búsqueda de identidad sexual para afirmar el género, tanto en niños como en niñas. ¿De qué hablaríamos allí? Estamos hablando de los 5, 6 años y luego estamos hablando del fortalecimiento de la elección, 8, 9, 10, 11 años. ¿Sí? En la adolescencia pueden suscitarse crisis, sí, pero estamos hablando de, entre comillas, accidentes. ¿Sí? Un beso robado por alguien de su mismo sexo, de pronto estos juegos que hacen, mira, si le das un beso a tal, entonces ese es tu castigo, y juegan de esa forma con conductas de riesgo. Por ejemplo, se me ocurre una mamá de estar pensando, uy, mi hijita la empujaron contra otra niña y ¡fuah!, se chocaron ahí los dos labios de ambas niñas. ¿Cómo podría proceder esa persona, esa madre, ese padre? No armar un escándalo, no castigar o denotar que es una conducta insana, mala, perversa, pervertida, con su silencio, con su mirada, con su censura, que se den cuenta que eso fue un accidente, lo empujó, pasó, y no darle más vueltas ni comentar el asunto, a menos que de la niña salga esto. ¿Y cómo me doy cuenta que en mi niña
pudo haber calado hondo esta experiencia, este accidentillo, pues jugando. Me pongo a jugar con ella, yo soy el papá, vamos a jugar a las muñecas, y entonces ella, una niña de 4, 5, 6 años, ¿cómo juega a las muñecas? Es el animismo, es decir, ella se proyecta a través de la muñeca. ¿Y cómo se llama tu muñeca? Ah, mi muñeca se llama Anastasia. Muy bien, ¿y cómo está Anastasia? ¿Cómo se siente hoy Anastasia? Ah, Anastasia se siente feliz. ¿Por qué? Porque su papá está jugando con ella. Entonces voy explorando un poquito a través del juego, a través de las conductas lúdicas, cómo es que ella o él se sienten después de este evento. Eso nos lleva a pensar, Iván, en que definitivamente esto, mientras esté bajo control, estaremos tranquilos padres e hijos, pero si aparecieran algunas conductas que nos den la alarma de que algo no está bien, ¿cuáles serían esas? De pronto que a los 8, 9 o 10 años el niño o la niña diga, papá, ¿por qué, por favor, no me muero y me vuelves a tener y nazco como tú? Nazco varón. Sí. ¿Por qué, mamá, no me muero y nazco como tú? Yo quiero ser como tú. ¿Sí? Me sobra esto. Me sobra mi órgano genital. De pronto, quisiera yo, mamá, morirme para que volvamos a nacer. Son pensamientos infantiles. Situaciones de cuidado. Sí. Que hay que buscar ayuda, especialmente cuando estamos hablando de 8, 9, 10, 11 años. ¿Sí? Cuando ya estamos hablando de 14, 15 años, entonces necesitamos un terapeuta. Es bueno ir a los terapeutas. Y en el caso de los adolescentes, Iván, ¿cuáles son las señales de alarma? Las señales de alarma con un adolescente es el diálogo. Vamos a conversar. ¿Cómo se viste? ¿Cómo se siente? ¿Se está pintando las uñas? ¿De qué color? ¿Se está pintando los labios? ¿Por qué? ¿Con quiénes sale? ¿Y sus amigos qué conductas tienen? Y si son amigos que tienen conductas féminas, de pronto tengo que yo empezar a cuidar. ¿Qué pasó? Puedo ir a un terapeuta, puedo hablar con mi hijo, salir los dos solos a cenar y poder conversar del tema, ganarme su confianza y conversar. Y eso se puede ir hasta, en algo radical, mudarme, cambiar de vecindario, cambiar de ciudad, cambiar de departamento. Sí, cambiar de región. ¿Para qué? Para aislar la conducta de mi hijo y exponerlo a una nueva red de apoyo social que pueda reforzar la otra conducta. Su propia identidad, ¿verdad? Así es, construcción de identidad. Ahora, en los varones ha sucedido un fenómeno social que es el que ellos también se cuidan, se limpian la piel, se cuidan las uñas, está muy en el tenor de la combinación de colores, que es un despertar que antes no había en los varones, pero se observa socialmente eso. ¿Se podría confundir esa actitud de cuidado de un niño y de un varoncito con ese comportamiento de excesivo cuidado personal? Victoria, por lo general esto se da en las ciudades, en los focos urbanos. Entonces los muchachos empiezan a mirar la televisión, ven los patrones, ven las películas producidas por las grandes empresas cinematográficas y quieren copiar aquello. Y cuidan su peinado, los perfumes, los colores del rostro, sus manos, incluso los lentes de contacto que son cosméticos. Entonces ellos ya empiezan a tener un despertar metrosexual. Esa fue la palabra que se acuñó en la década de los 90 para designar a los muchachos que se cuidan excesivamente, ¿sí? Pero tienen una sexualidad definida, tienen una sexualidad básicamente hombre es hombre. Y se casan, tienen sus hijos, pero van a los spas, van a salones de belleza masculinos, donde se cuidan y en ciertos círculos es valorado tener las manos limpias, delicadas, sin arrugas, pero en otros círculos es ridiculizado, generalmente en el sector obrero, en el sector popular, donde los hombres no han tenido esta cultura. Ven las películas, pero no están dispuestos a usar cremas para las manos porque lo consideran, ahí sí, en esos estratos culturales, se considera como una conducta fémina. Pero en otros estratos culturales no. Se considera más bien una conducta de cuidado, de atención, de higiene quizás. Exacto. Y los niños que estos hombres tienen, porque son muy varoncitos por ellos, imitación, van a lograr lo mismo por imitación. Cuéntanos, ¿qué nos dice la Biblia en cuanto a estos comportamientos contrarios al género?
¿Qué has encontrado en la palabra de Dios? La palabra de Dios es muy interesante. Educa al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella, dice el sabio Salomón en el libro de Proverbios. Y en el profeta Jeremías, en el capítulo 20, dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Dios habla de un acompañamiento y exige también que ese acompañamiento esté con los padres para con sus hijos. Y es el mismo acompañamiento que Dios hace con sus hijos. Entonces, si estamos hablando, si este programa lo está viendo de pronto uno de tus televidentes que tiene alguna confusión de roles, en todo caso, primero vaya y busque a Dios, ¿sí? Deje y espere que Dios haga su parte. Y segundo, busque terapia. Busque un psicólogo o algún especialista en educación familiar para que pueda ayudarlo. De pronto buscar algún médico que pueda darle algún tipo de consejo, de ser necesario, consejo de orientación hormonal. Muchas gracias, Iván, por estos aportes tan valiosos hoy aquí en el programa. Muchas gracias, Victoria. Es un placer. Hoy hemos conversado durante todos estos minutos sobre conductas contrarias al género, un tema de bastante interés e importancia, especialmente en los primeros años de vida del ser humano y también en la edad adolescente. Si tú no has podido alcanzar a ver el programa de hoy, recuerda que queda grabado en nuestro canal de YouTube, está a tu disposición para que puedas compartirlo, volver a disfrutarlo, replantear algunas curiosidades, siempre con nuestro afán de contribuir en el desarrollo saludable de tu sexualidad y la de tus amados. Volvemos en una siguiente edición aquí en la TV Nuevo Tiempo.